¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos un día más en este programa de Prohibido Callarse. Roberto sigue de vacaciones y para mí es un placer poder estar con ustedes. Les habla Marian de la Fuente y comenzamos nuestro programa con un repaso de lo que ha pasado durante todo este fin de semana después de esa decisión del presidente Barack Obama de flexibilizar las medidas con la isla. Mi invitada hacía así con la cabeza porque es una forma, obviamente, de decirlo que tiene muchísimas connotaciones y esas connotaciones nos llevan a presentar precisamente a nuestra congresista federal, que es además la primera mujer en llegar al Congreso de los Estados Unidos en 1989. Estamos hablando de Ileana Ros Lehtinen. Ileana, un placer, muy agradecida. No, el placer es nuestro, como siempre. Oye, eso es una palabra demasiado. ¿Qué decimos? ¿Apertura? Decimos ya liberalización, o sea, apertura. El presidente está intentando de ya terminar con el embargo, decir que vamos a tener relaciones diplomáticas con Cuba, un país donde no tienen elecciones libres, no tienen partidos políticos, no tienen libre expresión de ideas, no hay nada, ni comida ni medicina. Y yo creo que es quitar a los Estados Unidos un armamento grande que teníamos para cuando esa Cuba, bajo esta dictadura, cambie y ya no tengamos a los Castros, ya no tengamos esa tiranía, poder decirle a ese nuevo gobierno democrático, si ustedes hacen estas medidas, pues vamos a quitar las sanciones. Ahora intenta quitar las sanciones, premiar este régimen, aunque es un desastre y todavía siguen presos políticos en la isla. Es una semana que nunca lo hubiera pensado que íbamos a pasar. Pues vamos a ahondar sobre eso y vamos a saber hasta qué punto vosotros podíais haceros a la idea como congresistas en este país de lo que se estaba preparando. Pero antes vamos con un balance de lo que ha sido este fin de semana. Adelante. Las damas de blanco marcharon como de costumbre este domingo por la Quinta Avenida de la capital cubana. La primera caminata desde que el presidente Barack Obama anunciara el comienzo del restablecimiento de relaciones con el gobierno de la isla comunista. Ángel Moya Costa, exprisionero político y esposo de la portavoz del grupo femenino, manifestó sus discrepancias con la decisión del inquilino de la oficina oval. Entendemos que es un error completamente de la administración de Barack Obama. ¿Por qué razón? Porque no se va a beneficiar el pueblo cubano. No se va a beneficiar. Se va a beneficiar el régimen cubano, porque los recursos que se derivan de este alivio del embargo lo va a usar el régimen cubano en equipar, entrenar y perfeccionar la fuerza represiva contra activistas de derechos humanos. De igual manera, el senador por la Florida, Marco Rubio, entrevistado en el programa Meet the Press, criticó la decisión del presidente Obama. Nuestra meta para Cuba es la libertad para el pueblo cubano. Estoy opuesto a lo que el presidente ha hecho. Esto no va a hacer nada para promover esa causa, recalcó el senador cubanoamericano. Es una puerta abierta, una puerta de bendición. En la isla, las opiniones fueron tomadas en su gran mayoría con aires de esperanza. Muchos cuestionaban la no aparición del histórico gobernante Fidel Castro. Incluso, uno de los 5 espías de la llamada Red Avispa, René González, liberado previamente, trató de esquivar la pregunta. Yo no tengo la explicación. Por su parte, Raúl Castro, quien heredara el poder de su hermano Fidel, dejaba claro que su gobierno no renunciará a sus postulados en aras de la normalización de las relaciones con su vecino del norte. No debe pretenderse que para mejorar las relaciones con los Estados Unidos, Cuba renuncie a las ideas por las que ha luchado durante más de un siglo. Mientras, en Miami, exiliados cubanos criticaban en una manifestación multitudinaria la decisión del mandatario estadounidense, al que calificaron, según muestra este cartel, de desgracia para este país. Bueno, pues ya lo han visto. Obviamente la discrepancia está servida, Ileana. En la isla algunos dicen puertas abiertas, pero me llama la atención las palabras de Raúl. Para mejorar las relaciones con Estados Unidos, Cuba debe renunciar a las ideas por las que ha luchado tantos años. O sea, si realmente es una puerta abierta, uno esperaría que esas ideas cambien, que haya libertad en la isla. Te está diciendo todo lo contrario, hay que interpretarlo así. Claro, es lo que dice claramente, y hasta se puso su uniforme de militar en una de los discursos para decirle bien claro a los Estados Unidos, no vamos a cambiar
Mariela Castro, su hija, dijo, los que piensan que ahora vamos a tener un sistema distinto están equivocados. Los Estados Unidos le ha dado un regalo de Navidad a la dictadura. ¿Y qué hemos recibido nosotros o qué va a recibir el pueblo cubano? Nada. No van a tener ni una libertad más porque este presidente Obama no le ha pedido ni una concesión, ni un cambio cosmético a Raúl Castro. No le ha dicho, mira, tenemos múltiples partidos. Hubiera inventado Raúl Castro 3 partidos que él lo iba a controlar de todas maneras, pero ni eso, ni eso. No hay libre expresión de ideas, no hay nada. Cuba no va a cambiar. El dinero va a llegarle a la dictadura. Acuérdense, quienes controlan el turismo en Cuba, no hay empresas privadas. Yo sé que a la prensa le gusta decir este paladar, este negocio privado. Por favor, ellos, las Fuerzas Armadas, son los dueños de todo. Son los dueños de los hoteles. Si tú vas a hacer un hotel en La Habana, tú no puedes ser el dueño, ser la dueña del hotel, ni de la propiedad, ni de la tierra, ni del terreno. Ni puedes contratar a los empleados directamente. El régimen te lo hace todo. Así que nada de eso ha cambiado. Yo quiero hacerte, este programa es prohibido callarse y tú eres una mujer que además tampoco te callas fácilmente. yo así que estamos espectacularmente bien las dos en línea. La primera pregunta, muchos se preguntan, tanto Mario como en tu caso, habéis sido los grandes abanderados de la lucha cubana en Washington, los que siempre habéis estado a la cabeza de que se respeten los derechos humanos en Cuba, de que se vea la realidad que se vive en la isla. ¿Qué ha pasado? ¿Sabíais vosotros por anticipado que esto se venía? Lo hicieron a propósito para solamente contactar a los congresistas y los senadores que están de acuerdo con estas medidas. El senador Pat Leahy, demócrata de Vermont, Jeff Flake, republicano de Arizona, Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, o sea, todos los líderes de la Cámara y el Senado que estaban de acuerdo con ellos son los que fueron consultados. A nosotros nos llamaron 1 hora, 2 horas, media hora antes de la prensa para decirnos esto es lo que vamos a anunciar, y ya estaba masticado, ya estaba tragado. Así que es una... De alguna manera, Ileana, pero no lo veníais, pero no lo veníais si venir. Claro, o no. La cuestión eso es, ¿no veíais venir ya una situación como esta? Claro, sí, ya sabíamos que con Alan Gross, que era una persona completamente inocente, que bueno que está en la cárcel, pero iba a hacerse un canje de prisioneros. No pensábamos que iban a hacer el canje con Gerardo Hernández. Gerardo Hernández es un asesino, tiene sangre en sus manos. Tuvo mucho que ver con el derribo de las avionetas, donde mataron a 4 americanos, 3 ciudadanos y un residente, y intercambio por la vida de Gerardo, un insulto a nuestra comunidad. Te hago una pregunta que he hecho a varias de las personas que la semana pasada, desde que se dio a conocer esta noticia, he tenido la oportunidad y el placer de entrevistar. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando en el sistema judicial de este país, que siempre ha estado a la cabeza de muchas cosas, para poner a 2 asesinos, en este caso confesos, que han pasado por diferentes procesos de apelación y lo han perdido? Hasta la Corte Suprema ha llegado. ¿Por qué se les pone en la calle? O sea, ¿cuál es la importancia? Y que me perdone el señor Alan Gross, pobre, que está en libertad y no se merecía obviamente estar en la cárcel, pero ¿qué peso había real? ¿O es una pantomima que se necesitaba simplemente para hacer lo que se ha hecho? Así mismo. Es todo un juego. 2 cosas. Primero, que han inventado ahora este James Bond cubano, que nadie lo ha conocido, que ahora dicen la administración, gracias a este señor se pudo hacer el caso contra Alan Gross y contra Ana Belén Montes, contra Ken Myers y con este red de avispa de espionaje. Han inventado, han exagerado el papel de este señor, porque con Ana Belén Montes... Dicen que fue Cuba el que dio este nombre, porque obviamente con Alan Gross era un caso humanitario, sí, no tenía un mucho caso sentido. Humanitario, una persona completamente inocente. Y segundo, tuvieron que inventar esto porque John Kerry lo había dicho tantas veces, no vamos a hacer canje de prisioneros. Lo dijo claramente, me lo dijo a mí en nuestro Comité de Relaciones Exteriores. Entonces han inventado todo esto. Y hasta para Gerardo Hernández le dieron la oportunidad de dar su producto, enviárselo a Cuba para que su señora saliera embarazada. Una persona que estaba cumpliendo 2 sentencias enteras y unos años adicional por asesinar a estos 4 héroes. Así que
todo es un show. Y mira la respuesta de Raúl Castro, que los pone ahí, diciendo, mira, ustedes dijeron que no iban a hacer el canje y lo hicieron. Y entonces establecer relaciones diplomáticas con Cuba, que no ha cambiado nada. El embargo va a estar todavía como ley, porque las condiciones dicen libertad para los presos políticos, múltiples partidos y libres elecciones. Esto sigue siendo la ley. Eso quería preguntarte. ¿Esto está más o menos encaminado para que haya una liberalización o para que haya una... para que de alguna manera el embargo termine? Hay muchas voces que dicen, pero el embargo ha sido fáctico o el embargo ha sido algo que durante mucho tiempo se puso en efecto pero que no servía para nada. Bueno, yo entiendo que ese es el pensamiento de muchos. La verdad es que el embargo, nunca hemos tenido un embargo de verdad, porque siempre han tenido licencias para ir a Cuba, o se para hacían, hacer como comercio. yo digo siempre, negocios de... hacían pero filiales en Europa y se hacían también. negocios. Hay más de 190 países en el mundo. El único país que ha tenido algunas restricciones es los Estados Unidos. Y ahora estamos diciendo, tenemos que cambiar nosotros. No, mejor que cambien los 190 países que han hecho comercio con Cuba por todos estos años y Cuba no ha cambiado. El que tiene que cambiar, el embargo que se tiene que quitar, es el embargo de la dictadura, de la tiranía de Raúl y Fidel Castro. Ileana, yo he comentado muchas veces en este programa, yo soy española, llevo 20 años acá, y obviamente la mentalidad que se tiene cuando uno vive afuera, a la que se tiene cuando uno está dentro y comparte con las personas que han vivido en carne propia todo el terror de estar separados de familias, de no poder regresar a su tierra, etcétera, etcétera, es diferente el prisma con lo que se vive. Así mismo, yo entiendo. Y a mí, por ejemplo, que te digo, yo no soy cubana, a veces me afecta y digo, caray, o sea, ¿cómo tú de repente puedes hacer entender a alguien que vive en el exterior, que apenas conoce, por mucho que se diga, lo que sigue ocurriendo todavía en la isla? Porque yo ahora me planteo, antes de que el presidente anunciara estas medidas, él había estado en Bruselas y había contado con el apoyo mayoritario de la Comunidad Económica Europea, o sea, tenía eso en la manga. Y el mismo día que se hace el anuncio, en el Paraná había una reunión del Mercosur, donde estaban todos los países de Latinoamérica reunidos, y todos, sin excepción, dieron su apoyo al presidente. ¿Cómo te sientes como congresista cubana y como cubana de que eso ocurra? Bueno, es un dolor muy grande para nuestra comunidad. Nosotros sabemos que estamos abandonados por el mundo, que lo que el mundo está buscando es unas vacaciones baratas, ir a las playas de Cuba y tratar a Cuba como si fuera un zoológico. Nos hiere mucho, pero siempre hemos tenido el apoyo de los Estados Unidos, y ahora abandonar ese apoyo y no hemos conseguido para el pueblo cubano nada. Yo quisiera que esa Juana González y ese Juan Pérez esté levantándose hoy con más libertades en Cuba. Ojalá que sea así, pero si no se demanda nada, no se va a recibir nada. Pero esto tiene un peligro, Ileana, y es que si tú ves que no solamente en Europa o en Latinoamérica esas voces se alzan apoyando al presidente, aquí en Estados Unidos, tú lo acabas de mencionar, los que han hecho posible esos congresistas que han dado su apoyo mayoritario al presidente, gente, las encuestas hablaban de un 78, casi 80%, bueno, que estaban decirle algo de esas encuestas. Yo salí electa, Mario Díaz Balart salió electo, Carlos Curbelo salió electo, Marco Rubio, Bob Menéndez, Albio Cires, todos los cubanos que hemos salido electos, más todos los oficiales aquí, hemos tenido esa mano dura con la dictadura y para ayudar al pueblo cubano. Así que yo sé que cada vez que ganamos, entonces inventan un sondeo que es puro invento, porque es que depende mucho en la manera que se hace la pregunta. Lo que te quería preguntar eso es, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Olvídate de las encuestas, porque yo estoy de acuerdo contigo, las encuestas siempre se dibujan de una manera o de otra, pero hay una realidad. Si ese apoyo existe, tú acabas de dar un dato que es concreto, ese embargo hace falta votarlo, porque es una ley ahora, el presidente no puede decir acabo con el embargo y chao. Claro. ¿Qué pasaría si eso contara con el apoyo masivo que ha contado, por ejemplo, las medidas que ha tomado el presidente? Bueno, es una lucha tremenda, porque el presidente tiene un poder increíble, pero nosotros en el Congreso sí somos los que controlamos las leyes, aunque este presidente... ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a mantener esa mano dura. Y mira, sobre el caso de Venezuela no tuvimos apoyo, pero pasamos la ley en Latinoamérica. Querían seguir ayudando a Maduro, pero nosotros pasamos la ley para sancionar a esos violadores de derechos humanos, aunque todo el mundo en Latinoamérica no le gustaba esas medidas. Igual en Cuba, no le gustan las medidas duras nuestras,
pero tenemos apoyo en el Congreso. Pues te quiero agradecer como siempre, Liliana, Gracias, tu lucha. felices Pascuas, Gracias y que tengas una feliz próspero año Navidad. nuevo. Nos vemos el próximo Gracias, año. muy agradecida a todos ustedes. Y nosotros continuamos de inmediato con otro invitado de excepción. Va a estar con nosotros Frank Calzón. Un honor contar con él en nuestros estudios. Cuando apenas se hablaba de todo esto, él recorría ya cada rincón de Washington y va a estar aquí en nuestra mesa, aquí en Prohibido Callarse.